生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 46 al 50. Actualmente, estaban Alexander y sus chicas acostados muy juntos en el césped de un campo abierto, mientras también lo hacían más de 800 personas de la ciudad. Él había ayudado al anciano descarado a hacer el último arma del día de hoy, así que el anciano, después de saludar respetuosamente a Kaguya, se fue para su casa, muy emocionado con la espada recién forjada en sus manos. Olga y las chicas habían desaparecido por un momento, y regresaron mientras todas y cada una de ellas sonreía muy puramente. Alexander y Kaguya solo veían esto con curiosidad, y Alexander sentía los escalofríos a los que estaba adaptado desde hace un tiempo, aunque les restaba importancia. La multitud ahora miraba un poco diferente a Alexander, e incluso las sacerdotisas lo miraban como una presa. El ambiente había cambiado muy grandemente, en diferencia a hace algún tiempo. Y naturalmente se dirigieron a la parte oeste de la ciudad. Y ahora mismo, todas las familias estaban sentadas en la hierba mientras hablaban y reían con sus conocidos. Alexander estaba un poco apretado en este momento, ya que tenía un cuerpo suave y celestial por cualquiera de sus lados, y naturalmente, pensaba en la Biblia mientras activaba furiosamente a Alma Única para mitigar la excitación que estaba sintiendo ahora mismo. Entonces, a Alexander se le ocurrió repentinamente una idea. Miró hacia todos lados para ver a casi la población total de la ciudad, reunida aquí. Luego sonrió un poco y se paró. Las chicas tenían dudas, pero aún así, estaban haciendo un leve puchero, Prim en especial. Alexander solo sonrió muy brillantemente y le acarició un poco la cabeza a Prim. Tilde y ella se volvió una masilla chibi en sus manos. Luego, caminó un poco y se posicionó por delante de los demás en el lugar. Instantáneamente capturó la atención de todos, ya que resaltaba mucho al ser el único de pie entre tantas personas, además de que era muy observado desde todas partes. Área del humano. Alexander utilizó su habilidad para darle continuidad a su voz a la distancia. Y habló. Pueblo, como todos saben, en este momento estoy aquí para detener el ataque del ejército de Kuroinu a esta ciudad, desde hoy hasta en 4 días, es posible que ataquen en cualquier momento, pero existe una gran posibilidad de que si no fue hoy, sea en exactamente 4 días, puede que incluso más, así que, yo, Alicia Apturus, mi esposa, Prim Fiorire, también mi esposa, y su princesa caballero Kaguya, estaremos de vigilancia hasta el momento en que ocurra el ataque a la ciudad, por eso, sigan tranquilos y descansen, que nosotros velaremos por ustedes. Las personas escucharon hablar al héroe de la primera fortaleza, y su suave y potente voz llegó a todos y cada uno de ellos. La gente naturalmente se puso de ánimo al ver que una persona como Alexander, con todos sus atributos, estaba aquí para ayudarlos a pasar por este difícil momento. También estaban muy agradecidos de ver a 2 de las princesas caballeros de la nación, aquí para apoyar. Clap, 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 silbido y seguidamente se desbocaron los aplausos, incluso algunas silbaban. Las esposas de Alexander sonrieron e incluso Kaguya, que estaba sorprendida de que Alexander pudiera recibir este tipo de atención de su pueblo, el cual se caracteriza por ser hostil con los extranjeros, estaba sonriendo muy bellamente. Ella estaba muy feliz ahora mismo. Se reía todavía más al ver a Prim. Soy una esposa tilde. Soy una esposa. Prim estaba muy alegre y sonrojada desde que Alexander la había mencionado, y estaba saltando muy lindamente mientras exclamaba que ella era una esposa. Alexander sonrió un poco al ver a Prim. Y luego, siguió hablando. Así que, para expresar la gratitud que siento con ustedes, que organizaron un maravilloso festival para nosotros, aunque todavía no era el día, les daré algo, les daré un cielo brillante. Alexander habló y luego sonrió. Las personas que escuchaban, y Kaguya, menos sus esposas, que ya sabían a lo que este se refería, tenían signos de dudas en sus cabezas. Entonces, vieron cómo Alexander cerró los ojos. De hecho, Alexander estaba en un lugar ligeramente más alto que el resto, así que era completamente visible por todos. El cielo estaba muy oscuro desde que era de noche, aunque la luna iluminaba bastante el área. Sharingan de Sasuke Uchiha.
y los abrió, solo para enseñar el Sharingan en su etapa eternal, con todo su esplendor. Cuando vio la expresión sorprendida en cada una de las personas que se reunían aquí, menos sus esposas, él habló. Susanoo. Un aura azul empezó a crecer a espaldas de Alexander, formando un exoesqueleto humano gigante de color gris detrás de él. Sí, él había dominado la habilidad hasta el punto de que no era necesario estar dentro del Susanoo para que éste se manifestara. Incluso, para las propias dudas de Alexander, este tomaba un color gris potente. Manifestación de la mente / energía. Alexander entonces se elevó en el aire, y detrás de él, el Susanoo se fue formando más y más hasta que se veía como un esqueleto gris, luego se fue vistiendo con una armadura roja sangre de lo que parecía ser, el traje de un samurái. Este enorme ser entonces se paró firme en el lugar. Alexander se elevó a 20 metros de distancia del suelo, por el pecho del coloso Susanoo, y un arco apareció en su mano derecha, un arco muy simple, sin demasiados toques. Pero, al mismo tiempo, también apareció un arco enorme en la mano del Susanoo, estaba decorado con dragones chinos que parecían muy reales, y el arma entera destellaba de una energía roja que hacía juego con su armadura. Las personas veían todo esto, si bien al principio estaban muy nerviosos e incluso asustados, Alexander tenía la habilidad conexión trabajando con área del humano, para enviar sentimientos de seguridad a todos ellos. Y naturalmente, todo miedo o incertidumbre que existiera, era barrida mientras solo la estupefacción quedaba. Alexander sonrió y dijo: este es mi regalo para ustedes. Luego, Alexander levantó su arco, en dirección al cielo, y al mismo tiempo lo hacía el Susanoo detrás de él. Estiró la cuerda muy suavemente y con un movimiento que solo podría ser llamado como noble. El Susanoo lo hizo también. Para que entonces, en los dos arcos, el grande y el pequeño, apareciera un breve contorno de una flecha gris. Siguió estirando el arco, también el Susanoo, y para cuando ya no daba más, y apuntaba a unos 90 grados, la flecha se materializó completamente, era una flecha gris, con detalles azules índigos que le recordaban a las personas y espectadores, los ojos del héroe. Swish. Alexander soltó la flecha y al mismo tiempo, el gigante Susanoo también lo hizo. La flecha de Alexander no salió disparada ya que desapareció, pero la de el Susanoo, la flecha enorme de este dibujó una línea hermosa que surcaba con rapidez en el cielo. Entonces la flecha se sumergió en las nubes y en unos segundos... ¡auge! Se oyó un ruido sordo hasta que de pronto, como si se hubiera hecho de día, el cielo empezó a iluminarse de colores y figuras y destellos por todas partes. Estos iban regándose más y más y pintaban el cielo completo. Agua, los niños tenían la boca abierta del asombro al ver estas figuras y colores, y los adultos también, incluso algunas ancianas que se especializaban en el arte de la lectura de las nubes, quedaron sorprendidas a más no poder. Y de hecho, aquí Alexander no se había dado cuenta, pero había exagerado un poco. Eso simplemente fue demasiado llamativo. Chloe abrió los ojos lentamente mientras se despertaba. Ella sintió un placer cálido recorriendo cada parte de su cuerpo y soltó un leve gemido caliente. Ella misma no era consciente, pero, en este momento, ella estaba haciendo una cara muy peligrosa, mezclando la pureza y la sexualidad en su máximo esplendor de una manera que, si Alexander, que estaba durmiendo a su izquierda, la viera, definitivamente sucederían varias cosas que deberían ser censuradas. Chloe entonces abrió sus ojos completamente y miró alrededor. Ella estaba abrazando el brazo de Alexander y se dio cuenta de que había un poco de baba allí. Ella se sonrojó mucho cuando vio esto. También, Olga, como siempre, se encontraba encima de Alexander mientras estaban conectados completamente. Prim tenía una sonrisa muy pervertida en su rostro y la boca le babeaba, manchando el brazo de Alexander. Chloe vio esto y se rió un poco, aunque también se sentía indefensa, ya que esta pequeña emoto nueva de ella, era muy pero muy pervertida. Alicia estaba durmiendo de espaldas a Prim mientras se sonrojaba un poco, al parecer el coco no caía lejos de la palma. Y Chaya tenía una risa maternal en su rostro mientras se tocaba levemente el estómago. Chloe imaginó lo que ella estaba pensando y solo era feliz ya que aunque su familia no era tan grande, era muy cálida, y cuando le venían imágenes de Alexander llevando a su bebé en sus brazos y mirándola con una sonrisa tan pura que parecía un sol, Chloe se ponía completamente roja y se retorcía de lo bien que se sentía tanto espiritual, material y mentalmente.
Zoe entonces se dio cuenta de que no podía mover sus piernas, pero su cuerpo estaba tan relajado y placentero que fácilmente podría seguir durmiendo. Sabía que fue por la noche de ayer. Definitivamente había sido la más larga, salvaje y maravillosa hasta ahora. Ella y las demás atacaron a Alexander con tal vehemencia que éste respondió de la misma manera. Zoe estaba muy apenada al recordar todas esas cosas sorprendentes que ocurrieron ayer en la noche con su esposo, y parecía salirse humo de su cabeza. Un tiempo después, ella entendió que Alexander, como siempre, debe haber pasado sus manos cubiertas del poder de su habilidad, en sus cuerpos, con una cara algo complicada. Zoe se divertía al imaginarlo. Entonces, miró para darse cuenta de que no estaban en su habitación normal, estaba en un cuarto que parecía ser salido de algunos animes de los que vio. Si bien recordaba, era una naturalidad de Japón y se dividía el espacio en tatamis. Ella ni se había dado cuenta de esto ya que desde que ingresó aquí, se realizaron actos muy lascivos. Zoe pensaba que despertó primero ya que a diferencia de las demás, ella tenía un cuerpo muy poderoso, más que incluso Alicia. Y de reojo, alcanzó a ver uno de los boxers de Alexander no muy lejos. Ella entonces con cara chibi, miró vigilantemente a todas las direcciones, y al rostro de Alexander, para ver que estaba dormido muy plácidamente y su expresión era suave. Ella quería seguir mirando su rostro por lo menos 4 horas más, pero ahora mismo tenía una misión más importante. Estiró un poco las manos y tomó el boxer. Se lo acercó al rostro. Sniff y lo olió bien fuerte mientras inspiraba profundamente antes de restregárselo por sus mejillas muy rojas. Luego, lo guardó en su anillo de almacenamiento. Ella vio como la piel de Alexander se crispó un poco, pero le restó importancia, y siguió mirando a su esposo mientras tenía deseos de lamerlo, como hacía su reina cuando su esposo dormía. Cosa que aunque muy pero muy apenada, hizo. Alexander despertó y lo primero que se dio cuenta fue su pene en el útero de Olga, como era normal. Buenos días, esposo. También vio que Zoe lo miraba mientras le sonreía y le daba los buenos días con una sonrisa muy bella. Alexander vio a este ser delante de él y su Sharingan se activó de manera automática. Zoe sonrió un poco, pero fue interrumpida porque sus labios habían sido tomados por Alexander. Ella entonces, respondió con la misma fuerza que éste lo hacía y sus lenguas tuvieron una gran batalla. Buenos días, esposa. HMMGF. Ahora mismo Alexander estaba en el área detrás del santuario. Estaba solo con pantalones de entrenamiento y su cara al descubierto. No había nadie, incluso le dio un poco de pan a los peces en el estanque que había allí. Luego empezó a entrenar con movimientos fluidos de Tai Chi, como hacía el MC de Ancient Strengthening Technique, y tenía que admitir que Qin Shui sabía lo que hacía. Aunque en el caso de Alexander, su cuerpo y su mente eran muy especiales por las habilidades que él tiene, hacer esto siempre le daba una paz y una comprensión del cuerpo que nunca había sentido. Ni siquiera cuando entrenaba en su mundo anterior se sentía así. Y mientras su cuerpo se movía, su mente recordaba lo que sucedió ayer. Él había sacado el Susanoo para, junto a su primera habilidad, crear una flecha especial, que tuviera un enorme cargamento de fuegos artificiales concentrados, y soltar todo esto encima de las nubes, el lugar con bajo oxígeno y más apropiado para hacerlo. Él no había pensado mucho en esto, pero las reacciones de las personas le dijeron que se equivocaba, y oh por Dios, ¿cómo lo hacía? Al parecer olvidó que este es un mundo donde a pesar de que la magia existe, es extrañamente practicada, es algo que no se ve todos los días. Incluso los objetos mágicos y bestias mágicas eran más comunes que la magia en sí. Entonces, para personas de un mundo así, y en especial, para personas de un pueblo que es la réplica de un Japón antiguo, ver al gigante Susanoo vestirse de una armadura que parecía a las que utilizaban los guerreros legendarios y antaños de sus antepasados, había sido una sorpresa divina, por decir menos. Y esto es restando de que incluso voló en el aire a los ojos de esta gente, o de que tiñó el cielo de colores y destellos que contaba casi como un fenómeno natural. O sea, sí, las personas nunca habían visto algo así y naturalmente lo tomaron como su dios. Incluso Kaguya, en ese momento lo miraba con una cara diferente, su cara de adoración, aunque le parecía muy linda a Alexander, era peligrosa. Alexander pasó trabajo pero finalmente pudo hacer entender a Kaguya de que esos eran sus poderes, y que era un humano.
Esta parecía muy sorprendida y aceptaba todo con demasiada y sospechosa facilidad. Tanta, que Alexander sudaba un poco. Y luego le explicó a las personas, con ayuda de Kaguya, que él era un ser humano, igual que ellos, aunque fuera parcialmente mentira. Lo último que quería Alexander era ser adorado como un dios. Si bien su raza le daba de qué hablar de esto, él quería mantener discreto algo así. Y por suerte, y con un Alexander indefenso, todo el tema terminó con los residentes de la ciudad, llamándolo Dios de la Noche. Era un altivo apodo, pero era mejor que ser un dios humanizado a los ojos de las personas. De hecho, todos no imaginaban lo muy acertado que resultaría ser este apodo, pero no por el poder mostrado, no. Sino por lo que se oiría en la ciudad durante toda la noche. Más adelante, todavía vio que las sacerdotisas lo miraban con ojos como si él fuera una presa, pero esto no le molestaba mucho. Incluso alguna que otra anciana lo miraba y se sonrojaba como una niña pequeña. Alexander solo sudaba y trataba de ignorarlo. Y así, Kaguya le ofreció un cuarto en la parte trasera del santuario, cerca del de ella misma. Alexander entonces se adelantó para preparar todo, ya que sus habilidades de esposa y ama de casa podían rivalizar con una sirvienta veterana, a la vez que creaba una gran cama exacta a la que había en Asora, para colocarla en lugar de los futones allí presentes. Ah, llegaron, ya Alexander tenía una escobilla en su mano y sus mangas recogidas, y notó que la puerta se abrió poco después de que acabó de limpiar completamente. Vio que eran las chicas, y sin darse cuenta de los ojos de esta, las saludó con una sonrisa solo para ser detenido con un beso caliente por parte de Olga. Después de eso, ocurrió un intercambio de energía muy salvaje y la habitación tenía una ligera luz rosa. Tanto fue así que las débiles paredes de madera del no tan grande cuarto no eran suficientes para aguantar todo el sonido, especialmente cuando del otro lado de pared se encontraba el cuarto principal del santuario. Alexander entonces terminó la serie de ejercicios de Tai Chi, y se creó una toalla para pasarla por su cara. ¿Estaré olvidando algo? Alexander de pronto se dio cuenta de que había pasado algo por alto, pero no caía de qué era, y sudaba un poco al ver que había olvidado algo, nuevamente, mientras tenía una habilidad de memoria fotográfica. Terminó de secarse y entonces se giró para regresar al santuario, y cocinar el desayuno de sus mujeres. Ah. Y vio que Kaguya, que estaba de pie, mirándolo con las mejillas rojas mientras mordía el labio inferior, aunque cuando él se dio la vuelta, pareció despertarla de su trance. Alexander vio como Kaguya lo observó y su piel se fue poniendo roja desde los pies hasta la cabeza, luego creyó ver aire saliendo de su cabeza, y después se desmayó. Alexander con rapidez cubrió la distancia entre ellos y sujetó a Kaguya por su suave cintura antes de que cayera al suelo, mientras algo hizo clic en su mente. No puse una barrera, ¿no? Alexander entonces sudó cuando se dio cuenta de esto. Pasó un tiempo y Alexander se dio cuenta de que casi la ciudad entera había escuchado su tiempo de calidad con sus esposas. Y también supo que Kaguya recibió todo a quemarropa. Él estaba muy apenado y esto aumentaba cada vez que pasaba por de lado a una anciana y esta exclamaba: «Ser joven es bueno, Él quería que la tierra lo tragara, pero aún así tenía una cara bastante gruesa. Kaguya tartamudeaba al hablar con él, ya que estuvo despierta toda la noche, como evitaba hacer. Alexander recordaba cómo conoció a Kaguya y se dio cuenta de que lo más probable es que anoche, ella estuviera haciendo lo mismo. Olga, aparte de estar un poco apenada con la situación, como las demás, se reía como una gata al ver a Alexander sonrojado. Kaguya. A Alex-sama, entonces, esta es tu cara, Alexander. Sí, es por este motivo que uso una máscara, Olga. Ufufufu, Kaguya-san parece estar viendo a su dios de brillo-sama al mirar a Anata. Ufufufu. Kaguya. Olga-sama, Alexander estaba en la sala del santuario como al principio que vino a esta ciudad. Las chicas estaban aquí también y cada una tenía reacciones únicas, aunque todas estaban un poco sonrojadas, menos Prim. Esta estaba comiendo algodón de azúcar muy felizmente y con las mejillas llenas. Alexander quería jalar las mejillas de esta glotona, pero la situación no lo permitía. Él se encontraba en Seiza de frente a Kaguya. Esta parecía maravillada al ver su rostro, aunque tartamudeó un poco al principio cuando habló. Él solo respondió indefenso. Y Olga se divertía de cómo Kaguya lo estaba mirando, y esta última solo se sonrojaba a más no poder cuando le señalaron algo así. Alexander.
Entonces, con tema aparte, hoy se fortalecerán la guardia en las murallas, ¿verdad? Kaguya. Ay, desde que me enteré del ataque, ya he avisado a mis sacerdotisas más cercanas sobre esto. Ahora mismo, la ciudad se encuentra en estado de alerta. Kaguya dijo, aunque puso una cara algo complicada al recordar las visiones que Alexander le había enseñado del futuro. Alexander asintió y dijo: estaré alerta con mi habilidad también, en caso de algo imprevisto, aunque lo más posible es que el ataque se efectúe 3 días, y por cierto, ¿para cuándo será celebrado el festival? Kaguya. Está programado para su celebración en 2 días. Pero ahora con esto, Alexander negó con la cabeza. Alexander. Lo mejor es este plan. Actualmente tengo una fuerte corazonada de que el ataque será efectuado en 3 días o más, además de que con mis habilidades, será fácil sentir poco antes de que lleguen a la ciudad. Kaguya. Si Alex-sama lo dice así, entonces eso haremos. Kaguya asintió y le respondió a Alexander. Alexander. Kaguya. Yum tilde chon tilde. Kaguya y Alexander se callaron y no sabían de qué hablar. Alicia y Chaya estaban mirando a Prim indefensas. Esta estaba comiendo y le salía un signo de pregunta por la cabeza, al notar el repentino silencio. Zoe solo estaba con su rostro normal, y Olga estaba haciendo su cara de planes en este momento. Un silencio incómodo se esparció por la sala. Alexander. ¿Y entonces se puede ayudar en algo? Kaguya. Ah, sí, sí, actualmente necesitamos una mano en algunas cosas, por eso es que este año me he demorado tantas horas trabajando de más, Alexander. Ya veo, pues dime, ¿qué tengo que hacer? El tiempo había pasado rápidamente, como si se tratara del leve momento en que el aire descarado levanta las faldas de las niñas. Hoy era el día que se celebraba el festival de la tercera fortaleza. Hasta ahora Alexander se había mantenido ayudando con las cosas para este día. La ciudad entera que lo veía tenía diferentes reacciones, ya que su proclamado dios de la noche, era realmente el dios de la noche, pero no por algo como la fuerza, o algún otro atributo, sino por los gemidos que fueron escuchados hace unos días. Para las mujeres, al ver a Alexander una gran mayoría se sonrojaba, y otra gran mayoría le sonreía traviesamente. Incluso las mujeres de edad adulta, las de cuerpo MILFs que nunca habían estado casadas, trataban de capturar con sus encantos a este nuevo dios de la ciudad. Alexander parecía ser inamovible con todo esto, pero como él era un buscador MILF hasta el infinito, por dentro se aguantaba bastante, incluso a veces cuando las mujeres se pasaban un poco tocándolo accidentalmente, en todo tipo de lugares, este solo le daba latigazos a alma única para que trabajara a todo motor. En el caso de los hombres, estos pocos se sentían complicados, ya que su hombría misma recibía un gran golpe al ver a Alexander, pero gracias a esos gemidos que se sintieron aquella noche, las mujeres de estos hombres parecían revitalizadas y decididas a dar lo mejor de sí, haciendo a los pocos hombres en la ciudad, muy felices. Incluso había un noble en la ciudad, que también tenía un pequeño harem de 3 esposas. Este tipo parecía bajar de peso peligrosamente en estos días, pero esa sonrisa de logro nadie se la quitaba de la cara. Alexander a menudo ayudaba al anciano descarado con la herrería para diferentes herramientas o artefactos, y este, a pesar de su edad y con la cara de cemento, le pedía a Alexander que le dejara ser su aprendiz. Alexander se negaba ya que él se iría en poco tiempo de la ciudad. Y entonces el viejo solo aprovechaba para hacerle a Alexander más preguntas que un loro. Alexander sudó un poco cuando este tipo le preguntó en voz baja qué era lo que había utilizado para durar toda la noche. Y también se divertía bastante, ya que este viejo lo trataba diferente de todos los demás. Aunque también, casi siempre... HMPH, ese estúpido viejo está monopolizando a Alexander-sama de nuevo. Sí, yo también quiero estar con Alex-sama, quiero que me dé unas lecciones especiales. Oye cerda. Cuida tu boca y llama a nuestro dios por su nombre completo, perra. Ya quiero jugar con bonito Oni-chan de nuevo, él siempre me da unas paletas después muy deliciosas. Short Mokoto-chan, ¿se te está saliendo la baba? No es bueno. Fuera del local, cada vez que Alexander estaba allí, había una pequeña multitud que esperaba impacientemente a que él terminara allá dentro para que después pasara tiempo con ellos. En especial, mujeres cachondas y solteras y niños. Siempre, Alexander salía y repartía paletas que las sacaba de abajo de sus mangas, para la sorpresa de los niños y niñas, e incluso la de las adultas, aunque estas últimas se le arrimaban como abejas yendo a la miel.
Las chicas también estuvieron ayudando aquí. Alicia empezó a procesar los datos de la ciudad junto a Kaguya, que le agradecía con lágrimas en los ojos por ayudarla en el papeleo, el fiero enemigo de todo gobernante. Prim también estaba allí y servía como una asistente, como lo hacía con Alicia hace tiempo. Y bueno, alguna que otra vez, y como mujeres al fin, se desataban conversaciones chismosillas sobre Alexander, terminando siempre con Alicia y Prim excitadas, y Kaguya muy roja y recordando todo, para emplearlo más tarde en la noche. Aunque ella misma estaba un poco desilusionada al enterarse de Alexander, empezó a poner barreras de sonidos en la habitación, para evitar que se oyera lo que allí adentro pasaba. Olga y Zoe también ayudaban de vez en cuando a la construcción de puestos de comida, y otros trabajos físicos, Zoe con su fuerza sobrehumana, y Olga con sus elementales, que sorprendían a todos allí, ya que nunca habían estado tan cerca de unas elfas oscuras. Al mismo tiempo que eran aceptadas por ser las buenas mujeres que ellas eran. También eran a menudo tiroteadas de preguntas acerca de Alexander, principalmente de mujeres maduras o adolescentes en la etapa de la flor de su vida. Chaya estaba ayudando en el santuario, a cocinar para todos en los momentos que eran necesario, y cuando no, con Kaguya, Alicia y Prim. Kaguya también le había preguntado del collar, y cuando Chaya le respondió, Kaguya solo estaba muy roja y parecía un tomate, aunque con un leve puchero en su rostro. Fueron unos días movidos y Alexander ciertamente hizo muchas cosas. La mayor parte del tiempo era ayudar en detalles para el festival. Enseñando qué eran los fuegos artificiales a Kaguya y las demás sacerdotisas. Las cuales, ya se encontraban pensando en cómo usarlos para este y los próximos festivales a partir de ahora. Hablando con Kaguya varias veces al día. Saliendo en la ciudad y llevándose bien con la gente. Actualizando el sistema. Cumpliendo las extrañas peticiones de las sacerdotisas, claro, las más asequibles. Haciendo historias de su mundo anterior a los niños, dándoles paletas y dulces. Asistiendo al club de costura, que solo estaba compuesto por mujeres, y últimamente parecía haber triunfado al lograr más de 150 miembros. Aunque más que costura, lo que más se hacía allí, era hablar principalmente de lo que a él le gusta, que es lo que busca en una mujer, y así, bañándose en unos baños de aguas termales que parecían ser sacados de un anime, que se volvía un eloge al meterse las chicas y una Kaguya muy sonrojada en ese momento. En fin, él hizo muchas cosas boing boing en este momento. Alicia estaba vestida con un hermoso yukata de color rosa, y caminaba con los demás en las estrechas calles de la tercera fortaleza. Boing actualmente, eran cerca de las 2 p.m. y todo estaba listo y decorado con muchos detalles. El festival estaba comenzando. Muchas personas se encontraban aquí, poniendo muy concurrido el lugar. Boing boing, los niños y las niñas reían, algunos tenían las caras llenas de dulces y otras cosas, pero les restaban importancia. En general, el lugar estaba con un ambiente muy armonioso. Boing menos la cara de Alicia. Esta estaba muy enojada y estaba poniendo un puchero chibi. Boing se debía a las enormes cosas redondas que la rodeaban. Tilde chong tilde. Olga estaba de brazos cruzados con ella por un lado mientras reía y Prim, que comía unas frituras calientes, de la misma forma en el otro. ¡Ah! Alicia soltó un suspiro de resignación, y miró a su pecho, no tan pequeño, de copa y con lástima mientras se decía para sí misma. Resistan, yo sé que crecerán. Alexander veía todo esto y actualmente estaba riéndose por lo linda que le parecía su esposa más seria en este momento. Aunque, nadie podía ver su sonrisa, ya que se encontraba en su modo Kakashi-sensei. Alex-sama tilde ayer fue muy rudo, todavía me duelen las caderas, Chaya dijo con una voz milf que aparentaba un poco de reproche, cuando en realidad solo quería ver a Alexander tímido. De hecho, de haber sido esto una novela ligera japonesa, o un manga, o un anime, sería 100% seguro de que lo que Chaya dijo, malinterpretaba algún tipo de situación en la que se resultaba de una manera similar. Pero bueno, no lo era. Chaya realmente sentía las caderas un poco incómodas de lo tan duro que le dio a Alexander durante toda la noche. Aunque solo era una molestia al nivel de una picadura de mosquito, con su cuerpo más fuerte que nunca, ella solo hallaba placer en ver a Alexander actuando tímido. Especialmente cuando en la noche era tan diferente. Alexander se puso todo rojo con todas las miradas que estaba recibiendo desde todos lados.
Aunque eran principalmente las mujeres maduras, estas soltaron luces por sus ojos al mirar a su nuevo proclamado dios como si fuera su presa. Y proclamado dios internamente suspiraba. Kaguya estaba callada y se podía sentir un aura de determinación saliendo de ella. Zoe estaba suspirando ya por 5ª vez, debido a su reina que se burlaba de Alicia. Y así, Alexander junto a sus esposas, visitaron los puestos de comida y los de juegos. Alexander volvió a perder, ni siquiera le atinó a la pared esta vez y nuevamente fue a un rincón a dibujar algo en el suelo. Prima actuaba como una madre cerca de él mientras le daba palmaditas en la cabeza, incluso, esta le brindó de sus frituras. Alexander entonces recuperó la emoción, y siguió probando diferentes juegos en los puestos que parecían sacados de un anime, y claro, siguió perdiendo hasta en el último de ellos, para el disfrute visual de cada una de las mujeres a su alrededor, que estaban fascinadas al ver este lado adorable de su dios de la noche. Todo continuó de manera muy festiva, muy alegre, y la ciudad entera estaba así. Todo tipo de otros negocios fueron cerrados por el día, y todos se lo tomaron como unas vacaciones. Así que la población entera de la pequeña ciudad, que era muy unida desde un principio, parecía una gran familia en fiesta. De hecho, Alexander no se dio cuenta, pero una estatua pequeña hecha por alguien anónima, de él mismo, fue puesta en uno de los pasajes de la ciudad y las personas, especialmente los pocos hombres allí, le oraban al nuevo dios de la noche para un buen tiempo de calidad en la noche. Incluso se dejaban ofrendas. Y el noble que tenía un pequeño harem en la ciudad, dejó de ofrenda una cantidad bastante generosa, ya que si seguía a este ritmo, el tipo pensaba que moriría por desnutrición. Ya habían terminado los fuegos artificiales en la ciudad, y con un ánimo muy satisfecho, todas las personas regresaron a sus respectivos hogares. Alexander estaba parado ahora detrás del santuario mientras se apoyaba en un árbol, sin la máscara en su rostro. Kaguya lo había llamado aquí hace un tiempo, y ya llevaba un buen rato esperando. Las chicas estaban en la habitación mientras se preparaban para dormir. Alexander miraba el espacio circundante y tenía que admitir que la vista era realmente de primera, especialmente por las luciérnagas iluminando tenuemente el lugar, que junto a la naturaleza presente, daba un efecto místico e indescriptible. Él nunca hubiera podido ver algo así en su mundo anterior. Y Alexander entonces, por iniciativa propia, se sentó debajo del árbol, y con las piernas cruzadas. Empezó a meditar según la técnica de cultivación de la nada que él mismo había inventado, e instantáneamente pudo darse cuenta de varias cosas. Como siempre, la visión oscura que veía con sus ojos cerrados, era cambiada lentamente por la de un medio muy colorido, diferentes auras y energías que se entrelazaban de una manera artística. Solo que, a diferencia de la vista normal que obtenía cuando meditaba en Asora, en este lugar era diferente. El color verde de la naturaleza misma, predominaba en su visión extrasensorial, incluso podía ver los matices de la magia en este mundo, era una que a él mismo le parecía bastante contaminada, comparada a la de Asora, y bueno, a la suya misma. También podía alcanzar a sentir, o ver, la conexión que existía en este mundo con una figura principal, hacia donde se dirigía la mayor cantidad de la magia. Alexander suponía que esto debería ser algo así como un dios o una diosa, y desde que estaba en un isekai, especialmente uno tan único como este, lo creía bastante posible. Él sabía que era imposible que un ser tan débil, pudiera siquiera sentirlo o detectarlo de alguna manera, así que solo seguía observando esta visión tan única que tenía en este momento sin cuidado, mientras lentamente su conciencia se iba más allá y se sumergía en la técnica de cultivación hasta que... Alex-sama, la suave y nerviosa voz de Kaguya, lo sacó de su trance. Disculpa, Kaguya, por quedarme meditando. Alexander se disculpó con Kaguya y cuando abrió los ojos, perdió un poco las palabras en su cabeza ya que ahora mismo estaba aturdido. Kaguya estaba delante de él mientras se sonrojaba, ella no tenía ninguno de sus ornamentos, ni tampoco su vestido de miko principal lascivo, ella ahora mismo se encontraba vestida con un yukata de color blanco y detalles negros, que hacían juego con su hermoso cabello suelto en este momento. El yukata parecía algo apretado, e incluso un poco más atrevido que uno normal, ya que sus pechos que estaban siendo aplastados levemente, seguían bastante grandes y anchos, especialmente en el área del trasero donde tenía unas curvas que eran la perdición de los hombres. Alexander se le salió un poco de sangre por la nariz y activó el Sharingan de nuevo. Hermosa.
Él solo podía pensar esto, esta mujer delante de él era demasiado hermosa. De la forma en que él la veía, no era en 2D como lo hacían los animes, o en 3D siquiera, era en un gráfico muy especial donde se resaltaba completamente todos los detalles de la vista, mezclando lo mejor del anime y de la visión real que Alexander observaba en su mundo anterior. Él realmente amaba este tipo de realidad. Y solo podía decirle eso a Kaguya, muy profundo dentro de sí mismo. Jeje, gracias, bueno, no tan profundo. Kaguya. Alex-sama, ¿se encontraba meditando? Discúlpeme si lo molesté. Después de unos minutos de un leve silencio incómodo, Kaguya le habló a Alexander mientras se disculpaba. Alexander. No, todo está bien, solo que, me dio por hacerlo al observar este lugar. Alexander se paró y se sacudió un poco la ropa, luego le respondió a Kaguya mientras miraba alrededor. Kaguya. Es cierto, esta es la vista más hermosa de la ciudad. Kaguya dijo con una expresión muy amable en su rostro. Alexander. Alexander. Aunque no más hermosa que tú, miró la cara de Kaguya y se quedó sin palabras por unos segundos, y luego respondió con lo que sinceramente pensaba para dentro de él. Kaguya. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Kaguya se sorprendió y luego activó el tomate modo. Ella sabía que cualquiera podía decirle lo mismo, que no sentiría absolutamente nada, pero cuando era Alexander, su pecho comenzaba a hacer sonidos muy extraños. Doki 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 doki, y un sentimiento cálido y maravilloso invadía su cuerpo. Kaguya desde la mañana, estaba decidida a confesarse a Alexander. Ella pensó bien en todo lo que haría e incluso decidió probarse el vestido con la etiqueta más noble que estaba en su armario. Estaba muy nerviosa por dentro, pero ella sabía que Alexander solo estaría poco tiempo en la ciudad. Y también estaba muy celosa de sus mujeres, aunque se llevaba bien con todas. Ella quería estar en su harem. No importaba ser la 1, o la 2, o la 3. Ella solo quería poder decir que también era su esposa. Y naturalmente tenía presente de que Olga, que era la esposa principal, o así la veía, no estaba en contra de su idea, y que daba indicios de que esto no la molestaba. Kaguya entonces pasó todo el día así, poniéndose nerviosa por momentos y al siguiente encontrando la determinación. Hasta que acabó todo y llamó a Alexander hacia su lugar preferido en la ciudad. Alexander. Entonces, ¿para qué me llamaste aquí? Alex-sama, Kaguya mordió ligeramente el labio inferior, se decidió, y caminó hacia Alexander. Alexander. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Alexander tenía una cara confundida e iba a preguntarle a Kaguya si estaba bien, cuando ella lo besó. HGFGHHHMMNFGFMMHHHFGGSNNM. El ruido lascivo y lujurioso de un beso era escuchado en la parte detrás del santuario de la tercera fortaleza. Kaguya besó a Alexander, y aunque estaba muy sorprendido, su cuerpo se movió naturalmente y sujetó a Kaguya por la cintura mientras respondía con intensidad. Al principio Kaguya era un poco inexperta ya que nunca había besado a nadie, pero bajo la caliente guía de Alexander y su lengua, rápidamente fue adaptándose. Kaguya sintió que el aire de los pulmones se le acababa muy rápido, y separó sus labios de los de Alexander para tomar un respiro. Alexander miró la cara de Kaguya y vio que esta última, todavía conectada a él por un leve puente de saliva, tenía una cara demasiado sexual y febril en este momento. Él miró esa cara y con sus manos, sostuvo sus mejillas, las de ella. Y le sonrió. Kaguya pareció despertar de su trance y dejó de mirar a Alexander bajando su cabeza rápidamente. Como Alexander la había abrazado anteriormente muy pegada a él, actualmente estaban tan unidos que parecían uno. Alexander sabía que Kaguya quería hablarle algo, y esperó mientras seguía abrazando su suave cuerpo por la cintura. Kaguya tenía su frente en el pecho de Alexander, y estaba tratando de calmarse. Su corazón estaba a 1000 en este momento. Pasaron unos minutos. La escena parecía sacada de una pintura. Las débiles luces de las luciérnagas iluminando diferentes tipos de plantas mágicas y exóticas. Dos personas abrazados tan íntimamente que parecían ser uno solo. El leve paisaje del bosque detrás y la luna brillando sobre el área con una luz hermosa. Kaguya, ahora ya más calmada, pero todavía con su cabeza abajo, dijo: Alex-sama, yo te amo demasiado, ¿sabes? Alexander solo apretó su agarre en respuesta.
Yo te amo demasiado, en estos 3 días, he sido más feliz que nunca, con usted y con las demás chicas, usted ha atrapado mi corazón muy fuerte, yo también quiero estar junto con usted. Kaguya estaba sollozando un poco en este momento, ya que ella nunca había sido tan egoísta en su vida. Ella siempre fue muy fría y silenciosa, a ojos de los demás, pero ella siempre fue muy frágil también. Ella estaba aguantando muy fuerte la ropa en el pecho de Alexander, y estaba sollozando ya que no imaginaba qué iba a ser de ella si Alexander se negaba. Alexander la sentía temblando levemente y acercó su boca al oído de Kaguya. Y susurró. Eres muy hermosa y bella Kaguya, también sería y linda, desde que te vi, enseguida lo supe, eres una gran mujer, una buena mujer, y tú también me enamoraste. Él sintió como Kaguya se fue calmando y su cuerpo pareció dejarse caer por un poco. Ella estaba muy feliz en este momento. Tanto, que no tenía palabras para expresar lo que pasaba en su corazón. Entonces, ¿me aceptarás, como tu mujer? Ella levantó su cabeza y miró a Alexander con una cara que no podía ocultar la emoción que sentía. Alexander. Por supuesto. Tilde Alexander vio como Kaguya delante de él, una Yamatona de Siko completa, se comportaba y se reía con una sonrisa tan pura que parecía una niña. Entonces, él la besó de nuevo. Después de unos minutos de besos y mimos en la misma posición, Kaguya repentinamente le dijo a Alexander. Alex-sama, quiero que esta noche tomes todo de mí. Alexander estaba sorprendido de escuchar esto, pero luego puso una sonrisa en su rostro que le causó escalofríos de placer a Kaguya, ella solo sentía que se venía un poco. ¿Estás completamente segura, Kaguya? Kaguya. Es sin ninguna duda, esposo Kaguya le respondió a Alexander mientras tartamudeaba un poco, y que la mirada que le estaba dando Alexander hacía que su cuerpo se pusiera muy caliente, incluso, sin darse cuenta empezó a llamar a Alexander como su propio esposo. Alexander entonces sonrió y dijo. Espera aquí un momento, enseguida regreso. Kaguya estaba un poco aturdida, pero igual asintió muy obedientemente. Alexander sonrió y se separó de Kaguya, luego, Sush desapareció mientras aceleraba a una velocidad muy alta en dirección a su habitación. Menos de un segundo pasó, y llegó frente a la puerta de su habitación en el santuario. Corrió la puerta corrediza hacia el lado y entró en el cuarto. Él enseguida vio a casi todas las chicas durmiendo, menos Olga, que estaba sentada leyendo un manga que no alcanzó a ver bien ya que Olga lo ocultó rápidamente, solo pudo leer algo como Ainiki o algo así. Pero le restó importancia. Olga. Bienvenido a Nata. Olga saludó a Alexander un poco nerviosa y un poco sorprendida, y este solo le sonrió. Luego la miró y le dijo. Olga, Kaguya, se me confesó hace unos momentos, y yo le respondí, con honestidad. Olga puso una expresión estupefacta al escuchar esto, pero no por lo que pensaba Alexander, sino porque le había tomado demasiado tiempo a Kaguya hacerlo. Tilde ella rió y Alexander estaba confundido. Me preguntaba cuándo lo haría, Kagu-chan es muy penosa y aunque todas ya sabíamos lo que sentía, todavía no se te confesaba, Alexander también sonrió y dijo. Sí, ella lo es. Olga. Entonces, ¿tendrán una sección de amor? Por mucho que me atraiga a la idea de unirme a ustedes, es la primera vez de Kagu-chan, es mejor que sea ella sola. Alexander se sorprendió un poco de la intimidad que compartían las chicas, ya que Kaguya les habló de algo así a Olga y las demás, también de la agudeza de Olga, y le dijo a esta. Estaré en Asora con Kaguya, hasta mañana. Olga. Anata. Olga respondió con su voz coqueta y milf como es usual, y Alexander le sonrió. Luego Alexander se acercó a Olga, que estaba sentada en la cama, y la besó. El beso duró varios segundos. No sé qué clase de suerte es la mía por tener a una mujer como tú, Olga Discordia, de esposa. Creo que agoté la suerte a ta vida. Olga. No, Anata, estás equivocado, la que tengo suerte soy yo, de tenerte a ti, Alexander Smith, como mi esposo, respondió Olga mientras le dedicó una sonrisa que cargaba con muchas emociones, y Alexander realmente la quería tomar ahora mismo y visitar su útero nuevamente, pero ahora tenía a Kaguya esperando. Entonces buenas noches, que descanses Olga. Olga. Sí, buenas noches para ti también, amo, respondió esta. Alexander entonces besó su frente una última vez, y salió por la puerta de la habitación. Olga se quedó mirando la puerta, y sus mejillas se fueron poniendo muy rojas al imaginar todo lo que pasaría con Kagu-chan esta noche.
Ella se llevó la mano derecha hacia su vagina ya empapada, y la izquierda hacia sus masivos pechos, mientras imaginaba la situación que ocurriría en Asora más adelante. Kaguya estaba esperando con muchas expectativas en el lugar, y se sonrojaba a cada rato cuando imaginaba lo que pasaría más adelante. Ella vio como de pronto Alexander apareció con la misma rapidez con la que se fue. Luego él caminó hacia ella. La agarró por la cintura y la atrajo hacia sí. Kaguya se sonrojó, pero le gustaba mucho cuando Alexander era así de dominante con ella. Alexander le dijo: ahora te llevaré a mi mundo, Kaguya, allí, tomaré todo de ti. Kaguya se puso más roja de lo que ya estaba y empezó a respirar aire caliente. Ni siquiera se sorprendió de que Alexander le mencionara a Sora, ya que ella lo sabía porque Olga y Prim se lo habían dicho. En aquel momento ella no lo creía, pero luego de ver el Susanoo, solo pensaba que para una persona como Alexander, eso era normal. Hey, esposo, hazme tuya, Kaguya dijo en un tono demasiado sexual. Alexander entonces, excitado, entrelazó sus dedos con los de Kaguya, y desaparecieron de donde estaban. Final del capítulo.